Listo, mis amores, muy buenos días para todos. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana y que todo se encuentre en calma en sus casas. Quisiera empezar con la clase revisando que vimos la clase anterior. Entonces, ¿quién quiere participar de qué hicimos la clase anterior? Profe, pues Profe, vimos, Karen. profe, pues vimos varios videos y pues que nosotros habíamos visto de mindfulness y pues nos pusiste una canción que se llamaba El baño de la luna, algo así, entonces nos pusiste a qué cosas escuchábamos, qué reconocíamos y nos pusiste, digamos, ejercicios de qué veíamos con ese objeto. Digamos, una silla. Entonces, ¿qué veíamos más de ese objeto? No solo que sirve para sentarse, sino que para otras cosas se utiliza o sirve. Ok, Jime, muy bien. ¿Quién más quiere compartir qué vimos? ¿De qué más hablamos la clase anterior? También hablamos, bueno, aparte de que abordamos mucho el tema de mindfulness, vimos sus objetivos, su atención plena, la educación pues de las 24 fortalezas que este contiene, que son las pues, 24 fortalezas personales, y el movimiento como la llave del aprendizaje. Y bueno, pues los autores, sus, no sé, las partes como, digamos, como características y ya. Ya, bien, Lisette, ¿quién me quiere contar qué más hablamos de las virtudes de mindfulness? Solamente Lisette y Jimeno se ganaron los puntos de participación de hoy. Chicos, profe, y también Angie. nos dijo a que hiciéramos que hiciéramos actividades, o sea, si fueran de mindfulness o la que nosotras implementáramos. Creo que eso, sí, Eso era lo que teníamos para hoy, ¿no? El video. señora. Listo. ¿Quién más quiere participar? ¿Qué más vimos la clase anterior? ¿Qué más hicimos? María Pues Alejandra. también, pues también algo sobre la implementación que hacia las aulas felices del mindfulness, como comentaba mi otra compañera, las 24 fortalezas reunidas en las 6 virtudes, la sabiduría, la inteligencia social, la justicia, el coraje, la moderación, la trascendencia. También hablamos sobre lo que nos aportaban estas actividades y ya, creo que eso fue todo. Ok, María Alejandra. Dice, También hicimos un ejercicio en donde tú nos decías un objeto, teníamos que ponerle pues varias funcionalidades a este objeto. bien. Vero nos dice que la actividad imparte autonomía, independencia y empatía. Muy bien. Eso es de mindfulness. Listo. ¿Cómo les fue con los videos? Estaba revisando y todavía faltan varios por subirlos al foro, el link. Recuerden que hay plazo hasta hoy, ¿no? Profe, 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 Señora, Verónica y luego Esteban. Eh, ¿hasta hasta qué horas hay plazo de subirlo? Es que lo que pasa es que pues yo tuve un problemita a lo que lo estábamos editando, que mi cuñado me está ayudando, y pues no he podido subirlo a YouTube. Entonces, pues te quería preguntar hasta qué horas hay plazo. Hasta la noche. Hay plazo hasta hoy en la noche. Ah, bueno, profe, gracias. Profe, Geraldine, qué espérame un pena, segundo que ¿en va qué se primero Juan Esteban y luego vas tú, ¿listo? profe, lo que sucede es que, digamos, nosotros estábamos hablando con Lizeth Dayana anoche y no encontrábamos dónde tocaba subirlo exactamente, ¿sí? Entonces, pues, si me podrías recordar dónde subirlo para subirlo de una vez. Claro que sí, el espacio para
video está en la semana 11, que corresponde a la semana pasada, y se llama link del video. Es un Es que lo que, foro. es que lo que pasa es que miramos en el... Ah, es un foro. Es que lo estábamos mirando en el calendario y no se encontraba. Es un foro. Ah, listo, Sí, vale, estábamos gracias. todos preocupados porque dijimos que ahora no, que nos había cogido la noche para entregarlo. Ok, no te preocupes. Geraldine, ¿tú ibas a mencionar algo? No, profe, era lo mismo. Ah, bueno. Listo. Entonces, ¿cómo les fue con la actividad del video? Quiero que me cuenten un poco la experiencia. Yo todavía no los he visto, estoy esperando que todos los suban para poderlos ver todos. Profe, necesariamente tiene que ser en YouTube, sí, o pues no sé qué otra plataforma haya para cargar videos, pero la idea es no subir el video directamente, sino un link para que no nos quede tan cargada el aula virtual. Entonces es mejor subir solamente el link. Pero en YouTube es fácil subir los videos. Ustedes, pues, obviamente crean el canal con su cuenta de correo electrónico y le dan crear video y ahí lo pueden cargar. No lo puedes poner, no señora, tienes que subir el video a YouTube. Si lo pones en PowerPoint, digamos que no tendría sentido porque pues PowerPoint es para usar para presentaciones, no para videos, a no ser de que vayas a hacer una presentación y le vayas a anexar el video, pero pues no es lo que se te está solicitando, es solamente el video, entonces lo subes a YouTube. Si de pronto, Cami, tienes alguna dificultad para hacerlo, me avisas y hacemos el proceso juntas en YouTube para que lo puedas cargar. ¿Listo? Bueno, entonces los escucho. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Profe, pues a mí me pareció súper interesante, me gustó hartísimo las actividades, el poder compartir en familia, jugar, hacer las actividades, es muy bonito. Ok, Dana, muy bien. ¿Quién más iba a hablar? Profe, pues me pareció muy chévere esa actividad porque, digamos, yo la hice con mi hermanita y pues nosotros tenemos una cachorrita. Entonces, pues nosotros estamos haciendo las actividades y ella era como que, ay, todo es un juego. Entonces, pues aparte de eso, lo disfrutamos fue las tres en sí porque era una actividad muy chévere y pues fue un momento muy feliz con las tres. Ok, Karen, bien. ¿Quién más? Profe, pues yo Geraldine. hice una actividad de gimnasia cerebral. Entonces, pues me di cuenta que a través del juego los niños aprenden mucho y desarrollar muchas capacidades que ellos tienen, ¿sí? Porque, digamos, pues en mi actividad articulaban, pues, digamos, todos los movimientos y también, o sea, era de mucha imaginación y creatividad. Y pues también les gustó mucho, entonces por eso digo que a través del juego ellos pueden aprender muchas cosas. Ujú, bien, Geraldine, lo que tú estás diciendo es muy importante en la medida en la que durante el periodo académico que llevamos cursado hemos dado mucha fuerza al tema del juego, ¿no? Digamos que en estos tiempos de dificultades donde no podemos desarrollar nuestra vida como veníamos desarrollándola antes, necesitamos otros espacios y quienes tienen niños cerca saben que ellos han estado muy estresados porque además no pueden salir. Con las nuevas medidas que se han tomado, se volvió a determinar que no pueden salir de las casas, entonces hay que buscar los espacios para a través del juego bajar un poco los niveles de estrés y permitir generar procesos de aprendizaje y de desarrollo a partir de ese tipo de actividades. Muy bien, Geraldine, ¿quién más quiere participar? Yo, profe, Señora Luz. Luz. Yo lo hice, pues lo hice con mi bebé y Ajá, pues yo hice minifunes de los sonidos. ajá. Entonces ella ahí se divirtió mucho porque pues ella aprendió que pues al tamborcito le pegaba un poquito más fuerte y al sonido del vaso pues como lo sintió más, como más del ¿Agudo? agudo, Ujú. le pegó pues más, le pegaba pues más suavecito y duró todo el día en ese son, profe.
Qué chévere. Fíjate que ese tipo de experiencias que son muy novedosas para los niños, lo que tú dices, empieza a llamar mucho la atención y a través de ese tipo de actividades es como podemos empezar a generar otras actividades de atención en los niños, de atención específicamente dada desde el tema de mindfulness, ¿cierto? Entonces, a partir de ese tipo de procesos podemos generar otras actividades que se nos plantean como la meditación, como la respiración, pero dadas desde esa participación de las experiencias que son llamativas para los niños. ¿Listo? Bueno, voy a leer mientras alguien va organizando ahí sus ideas, lo que nos dice Camila. Dice, no, eso no es. Perdón. Verónica nos dice, fue una actividad muy bonita donde ellos la disfrutaron, canalizaron su energía, usaron su imaginación por medio de la pintura, se relajaron y fue un tiempo especial para ellos donde sintieron un espacio propio. Fíjate lo que tú estás diciendo. A partir de este tipo de actividades que aparentemente podrían decirse que son de juego libre, de movimiento libre, estamos teniendo la posibilidad de articular otro tipo de actividades desde, por ejemplo, los lenguajes artísticos. Verónica nos plantea, por ejemplo, la pintura. Entonces, ¿cómo podemos a través de una actividad que estamos planteando empezar a imaginar y a inventarnos otras cosas, otros lenguajes, otras formas de expresar para que esas personas con quienes nosotros estamos trabajando puedan generar otros contextos, otros aprendizajes a partir de otro tipo de experiencias? Entonces está muy bien lo que nos estás planteando, Vero, a partir de una actividad que yo me pienso inicialmente como juego libre o como movimiento libre, puedo empezar a traer otras experiencias que me van a seguir aportando a esos aprendizajes. Angie dice que en la casa no se dejan grabar, entonces que si lo puede hacer con los sobrinos, sí. El asunto es que tienes solamente esta tarde para adelantar el proceso, ¿listo? Espérenme que voy a revisar por acá que Angie me está diciendo, Jennifer me escribió para decirme que no tiene internet y que no se ha podido conectar por eso. Y los datos no le alcanzan para unirse a la llamada. Angie, dile a Jennifer que igual esté pues muy atenta de lo que vayamos trabajando en la clase, que yo estoy grabando la sesión. Tan pronto la terminemos, yo la subo a YouTube y les comparto el link para que la revisen. ¿Listo? Angie, ¿vas a decir algo? Hernández. Profe, sí, señora, es que yo le digo a mi papá, como mi papá está en Miraflores, entonces él se la pasa con mi sobrina. Entonces yo le digo a él que la grabe, haciendo Bueno, algún juego. la idea es que no sea una grabación por una grabación, ¿no, Angie? Sino que tú a la distancia puedas estructurar la actividad, puedas irla guiando, No, sí, porque se señora, trata de eso. yo ya lo tengo en mente. Ok, listo, Angie, muy bien. Bueno, ¿quién más quiere participar? Bueno, Yo, profe, profe. María Fernanda y después, ¿quién dijo yo? Angie Uribe. Listo, Mafe y después Angie. profe, pues me pareció una experiencia muy chévere, ya que pues mis hermanitas como que también me colaboraron mucho haciendo la actividad y entonces como que yo les decía todo en orden los procesos que debía hacer y ellas como que se concentraban mucho y ya a la hora de finalizar o sea, ya terminé de grabar y ellas seguían ahí, o sea, yo no les dije nada y ellas seguían ahí meditando, entonces me pareció muy chévere. Ok. Angie, muy bien, Mafe, Angie. Bueno, profe, pues yo hice la actividad con mi pareja y con mi hija, y pues la verdad, bueno, al principio sí ambos tuvieron mucha disposición para hacer la actividad, pero fue un reto porque igual mi hija es un poco mal geniada, entonces si uno no la coge de buen genio, ella no hace las cosas. Entonces hice dos actividades, una que era como la de escuchar una canción y eso, entonces ella decía que no quería esa canción sino otra, entonces tuve que improvisar, preguntarle otras cosas y después hice otro ejercicio que era como sobre el cuerpo y en ese sí ella estuvo muy feliz, entonces pues fue una actividad muy chévere porque siento que
ambos lo sintieron desde el fondo. Entonces, como que en la reflexión, digamos, mi pareja me decía cosas como muy bonitas que había sentido de él. Entonces fue como un momento como de unión y y pues de felicidad y diversión, porque todos nos divertimos haciendo la actividad. Ok, Angie, algo que tú estás diciendo es súper importante. Fíjate que a eso nos enfrentamos los maestros cuando trabajamos con niños, ¿sí? A veces nosotros tenemos planteada una actividad así súper guau, con todos los materiales, todo súper organizado, música de fondo y todo. Y resulta que llegamos a implementar la actividad y nos encontramos con una barrera porque los niños están llorando o porque le está haciendo mucho frío o por cualquier otra situación ajena a la planeación que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Entonces, es importante que siempre tengamos un plan B cuando hagamos esas planeaciones. Es muy importante tener ese plan B porque en la medida en la que yo tengo un plan B, lo que tú estás diciendo, improvisar no está mal, improvisar hace parte de nuestro papel como educadores porque estamos trabajando con sistemas vivos, con personas vivas, entonces la incertidumbre hace parte del quehacer de nosotros. Sin embargo, cuando tenemos un plan B, la improvisación no es que me invento aquí de la nada, sino que yo ya tengo algo pensado, proyectado y genero esa flexibilidad de mi planeación para poder implementar otra cosa que me permita llamar la atención de los niños. Lo que tú dices frente a que tu hija es un poco de mal genio, bueno, digamos que hace parte de las personalidades con las que todos venimos, con las que cada quien va desarrollando alrededor de su proceso social, cultural, personal, emocional, bueno, una cantidad de factores que juegan un papel muy importante en el desarrollo de la personalidad, pero sí es muy importante que a través de este tipo de actividades empecemos a fortalecerle sobre todo el manejo de esas emociones a los niños, ¿sí? Porque en la medida en la que yo les doy herramientas a mis chiquitos para que puedan gestionar sus emociones, en esa misma medida, pues, el desarrollo social y su avance, digamos, en términos de comunicación, de relaciones con las otras personas, va a verse un poco mejor trabajado a nivel personal, ¿sí? Entonces, te sugiero que revises a través de este tipo de actividades de mindfulness. Hay muchas actividades como emocionarios, como cuentos para trabajar el tema de la gestión de las emociones, ¿listo? Y es importante que lo hagamos porque en esa misma hay que reconocer y eso lo tenemos que tener presente y aunque no queramos, nuestros niños crecen. ¿Sí? Entonces no siempre se van a quedar chiquitos y no siempre vamos a poderle dar manejo como nosotros queremos a ese tipo de situaciones. Entonces tenemos que brindarles las herramientas y nosotros como maestros y como padres también adquirir herramientas que nos permitan saber cómo manejamos este tipo de situaciones. Muy bien, Angie, muchas gracias. Voy a leer una observación que hace Laura y ya te doy la palabra, Dana. Dice, pero por mi parte pasó también que pues con los niños que trabajé son muy, se dice, hiperactivos. Te voy a escribir la palabra acá. ¿Qué quiere decir hiperactivos? Que cuando hablamos de hiper es que está por encima de lo normal, ¿cierto? Actividad, ¿listo? Vale. Entonces, que trabajé son niños hiperactivos y pues uno corría para un lado, no escuchaban, entonces fue también como un reto lograr captar la atención de ellos y que todos tres tienen edades diferentes, el mayor tiene 3, el otro tiene 10 y la niña tiene 6. Fíjate que digamos que en términos educativos, generalmente vamos a encontrarnos con niños que están agrupados por rangos de edad. Sin embargo, cuando trabajamos en ámbitos sociales, nos encontramos con ese tipo de situaciones que nos está planteando Vero, y es que podemos encontrar niños adolescentes y niños muy pequeños. Entonces tenemos que generar actividades que sean muy flexibles para poder convocar la atención de todos los niños. Ahora bien, con respecto al tema de hiperactividad, ojo que eso es
digamos que de alguna manera rotular a los niños, ¿listo? La hiperactividad está considerada como un trastorno dentro de las dificultades del aprendizaje, ya que, digamos, los niños tienen unos niveles muy altos en términos de actividad, de movimiento, están muy inquietos todo el tiempo y esto genera pues algunas dificultades de atención, de concentración. Cuando hay un niño que tiene hiperactividad, es un niño que ya está diagnosticado y que generalmente son niños que son medicados, porque debido a ese diagnóstico, los médicos determinan que debe haber una medicación para poder regular esos niveles de actividad en los niños y que se pueda generar, digamos, una calma en términos de tiempos para poder generar procesos de aprendizaje que puedan pasar de memoria de corto plazo a memoria de largo plazo y puedan generarse los aprendizajes, Vero. Entonces, cuando estamos hablando de niños que son demasiado dinámicos, demasiado activos, hablamos de eso, de niños que son activos, de niños que son inquietos, que se mueven, que todo el tiempo están en actividades, terminan una cosa y van a otra, pero cuando hablamos de hiperactividad y tenemos que tener mucho cuidado porque ahí ya estamos generando un rótulo. Es decir, estamos etiquetando al niño, estamos diciendo, ese niño es hiperactivo y no necesariamente. ¿Ves? Porque ya la hiperactividad requiere de un diagnóstico. Entonces, no caigamos en en esos roles, en esos estereotipos que tienen los profes en las instituciones de catalogar un niño con hiperactividad sin estar diagnosticado. ¿Listo? Muy bien, Vero, gracias por tu aporte. Dana, tienes la palabra. Profe, pues a mí me gustó el hecho de que mis compañeros tuvieran los videos y nosotros verlos, ya que ahorita en cuarentena pues no nos estamos viendo, no sabemos cuáles son las actividades, qué es lo que hacen, entonces es muy interesante ver y cómo ellos se divierten y nos hacen divertirnos a nosotros. Muy bien, Dana, ese es el ejercicio. La idea es que yo no voy a cerrar el foro para que ustedes lo puedan ver. Ese es el ejercicio, exactamente, poder revisar qué hicieron nuestros otros compañeros en términos no de juzgar, sino de más bien una crítica reflexiva y constructiva frente a qué está haciendo mi compañero y qué ideas me genera también a mí para poder hacer intervenciones con los que están a mi alrededor. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque a veces los maestros caemos en egos, caemos en ser muy apáticos de mostrar qué hacemos también en el aula porque decimos el otro se va a copiar de mi idea y no, la idea es que nosotros podamos multiplicar esa información porque en la medida en la que yo le cuento a otra persona qué estoy haciendo, la otra persona puede hacer lo mismo y se van a ver más niños beneficiados en esos procesos de educación. Entonces sí, es muy válido lo que nos estás planteando y la invitación para todos los compañeros es que puedan hacer el ejercicio de revisar qué hicieron sus otros compañeros en términos de los videos que teníamos para hoy. ¿Listo? Muy bien, Dana, muchas gracias. ¿Quién más quiere contarnos cómo le fue con el ejercicio? Daniela. Daniela y después Lisette. Pues, profe, yo hice, o sea, pues yo estuve con mis papás porque la menor soy yo, entonces no hay niños. Okay. Y nosotros hicimos la actividad de las canciones, entonces les puse como 4 o 5 canciones que son para mí alegres y la única así como suavecita era la de las Magdalenas, la que tú nos colocaste. Entonces, pues yo estaba grabando y yo era cagada de la risa porque mi papá es muy alegre, es bastante alegre, entonces cada canción que escuchaba se la gozaba de una manera. Entonces, pues es algo que nos hace salir de nuestra zona de confort, porque eso no lo hacemos todos los días y pues aparte estábamos como aburridos y eso. Y antes de eso, pues yo estaba en una consulta con una como angeóloga y también pues no lo grabé porque pues era personal. Y ella me hizo actividades de mindfulness y alinear las chakras y todo eso. Entonces, pues también es algo muy relajante.
Ok, listo, Daniela, muy bien. La única observación que te voy a hacer es cuando estamos en este tipo de discursos académicos, de formación profesional, tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje, ¿sí? No podemos hablar aquí como Sí, hablamos profe, con qué nuestros pena. amigos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque en la medida en la que vamos educándonos, en ese lenguaje, en ese discurso profesional, técnico, teórico, en esa misma medida le vamos dando poder y peso a nuestra palabra como profesionales. ¿Listo? Entonces, es una observación, estamos aprendiendo en ese proceso y de eso se trata, de fortalecer nuestro discurso a partir de terminología que va acorde a nuestra profesión. ¿Listo? Muy bien, Daniela. ¿Quién más quiere compartir? ¿Quién seguía, Lisette? Creo que tú ibas a hablar. Sí, pues yo hice la actividad con una niña de 4 años y una de 11. La niña de 4, ella es muy inquieta y todo el tiempo quiere estar haciendo algo diferente y juega 5 minutos algo y ya se aburrió. Entonces digamos que al principio yo estaba pensando cómo hacer algo como una actividad de corrido, una sola. Yo dije, no, ella se va a aburrir y va a pararse y va a gritar. Y entonces yo lo que hice fue implementar como varias actividades chiquiticas donde ella no se aburriera y en todo momento estábamos cambiando de actividad, que a veces me tocaba cortar el video porque ella seguía, digamos, a ver, el de la ranita, y yo vi una ranita donde mi abuelita y la abuelita y no sé qué, y salta, y entonces me tocaba cortar el video para que no fuera tan extenso, pero pues fue muy chévere. Mira que hay algo de lo que tú estás mencionando y es a través de este tipo de actividades también generamos procesos de memoria, ¿cierto? Como rememoramos situaciones, cosas que hemos vivido que nos permiten reconocer esas experiencias. Y pasa algo muy, digamos, muy en el día a día. Y es que a veces no le damos esa oportunidad de expresar a los niños ese tipo de situaciones que viven, ¿cierto? Porque estamos todo el tiempo en que aprenda a leer, en que se aprenda las vocales, en que aprenda las sílabas, en que los números, los colores, todo el tiempo estamos entregando conocimientos desde el tema puntual, pues de conceptos, pero no les damos la posibilidad a los niños de construir a partir de la palabra. ¿Sí? Entonces, por eso hablábamos, y hace un rato lo mencionaba Verónica, del tema de la empatía. ¿Cómo generamos empatía si yo no le doy la posibilidad a los niños de expresarse, de hablar, ¿cierto? Entonces, es importante que a partir de este tipo de actividades promovamos la expresión. Y fíjate que en la medida en la que yo hablo, lo que pasaba ahorita de pronto con Daniela, yo hablo, me escucho, me doy cuenta de que la estoy embarrando en algo y corrijo, ¿cierto? ¿Por qué, digamos, nosotros cuando tenemos exposiciones, bueno, ustedes no sufren de eso, pero algunas personas cuando tienen que pararse en un público a hablar de alguna situación o de algún tema puntual, entran en pánico, sudan, les tiembla la voz, se les olvidan las frases, las palabras? ¿Por qué pasa eso? Porque no nos han enseñado desde pequeños a expresarnos, porque no le dan validez a nuestra palabra, porque cuando un niño se equivoca, como profesores de una vez decimos, no, eso está mal, ¿sí? Y no buscamos la manera de generar otras reflexiones para que el niño comprenda en dónde se está equivocando y no generar más bien temor a la hora de expresarse. Entonces es importante que a través de este tipo de actividades promovamos esas otras dimensiones del desarrollo del niño, no solamente desde el ámbito motor o desde el ámbito físico, ¿cierto? Sino también desde el emocional, desde el comunicativo, desde el estético. Todo ese tipo de situaciones nos permite a nosotros generar un desarrollo realmente integral en los niños. ¿Listo? Gracias, Nata, por tu aporte. ¿Quién más va a compartirnos acerca de su experiencia? Helen, te escuchamos. Bueno, pues con mi actividad yo creo que pues manejé muchas cosas, pero entonces, bueno, la hice con mi madre y entonces la primera parte era como de reflexión, algunas canciones y luego le preguntaba, pero entonces la segunda parte ella me dijo que lo que más le llamó la atención fue que creaba como cierta curiosidad, porque se trataba de que ella con sus ojos cerrados, pues yo le daba algunos objetos
y ella solamente con el tacto me podía decir qué era. Entonces, pues supongo que la curiosidad y también lo que tú decías de la memoria, porque aunque no estuviera en ese momento viendo el objeto, podía de pronto reconocerlo, pues que alguna vez lo vio de pronto en mi cuarto o en la casa. Y, y también pues la concentración en esa parte, porque pues como no podía ni escuchar nada ni ver nada, entonces se concentraba solamente en su tacto. Ok, esos ejercicios son muy chéveres, por ejemplo, trabajar el olfato, el tacto, o sea, a través de los sentidos, poder recordar, poder reconocer cosas nuevas también, porque eso lo que nos va a permitir es apropiar mejor el conocimiento. Muy bien, Helen, muchas gracias. ¿Quién más quiere participar de la actividad? Yo, profe. Aleja, te Bueno, escuchamos. bueno, mi actividad yo la hice con mi abuelita, con mi mamá y con mi hermana. Entonces, pues ellas siempre me colaboran demasiado con cualquier cosa que tengo que hacer y tienen demasiada disposición. Entonces, eso me motiva a preparar muy bien la actividad para que ellas pues la puedan realizar. Entonces, en mi actividad yo quería trabajar una actividad de aprender nosotras a respirar, una respiración que se llamaba la respiración de la abeja. Y en esa actividad, decía que ayudaba también para el equilibrio emocional y entonces quería trabajar exactamente esa actividad en mi casa, la inteligencia emocional. Y aparte de eso, pues el liberar y del agite del día a día, de las preocupaciones, un momentico de dispersión. Y después de la actividad que realizamos, pues siento que quedaron más tranquilas, a ellas les gustó, pues sí, sirven demasiado esas actividades y me gustó realizarla con ellas. Ok, Aleja, muy bien. Fíjate que este tipo de experiencias no tienen que ser exclusivamente con niños, sino que a través de el compartir entre adultos, el hacer algo diferente nos va a generar también nuevas expectativas, nuevos aprendizajes frente a ese tipo de situaciones. Seguramente muchos de ustedes quienes realizaron la actividad con sus familias habrán notado como ve tan chévere lo que hace fulanita de tal o fulanito de tal con respecto a sus procesos de aprendizaje. Entonces también le estamos dando un poco de valor a lo que hacemos nosotros como licenciados en formación. Listo, Aleja, muy bien. Algo que tú estabas mencionando en tu intervención, hablabas de la inteligencia emocional. Y fíjate que hay muchos estudios que nos dicen que cuando tenemos niños tranquilos, niños que están estables a nivel emocional, sus aprendizajes son mucho mejor apropiados y digamos que logran unos avances importantes en términos de su educación. Entonces, es fundamental que a través de nuestras actividades, ustedes que ya comienzan práctica el próximo semestre y que deben construir desde un tema de interés, recuerden este tipo de estrategias, no nos quedemos solamente en la motricidad gruesa y cómo yo le aporto a la motricidad gruesa, sino como, por ejemplo, a través de otras estrategias, yo fortalezco la motricidad gruesa en un marco del desarrollo integral. ¿Sí? Porque no podemos desconocer el resto del desarrollo si nos fijamos solamente en términos de la motricidad gruesa. ¿Sí? Porque pues finalmente eso hace parte de nuestra labor y ya nos hemos dado cuenta que a través de diferentes juegos yo puedo potenciar el desarrollo de la motricidad gruesa, ¿sí? Pero ¿qué pasa o qué estrategias hay, qué posibilidades tengo yo para poder potenciar esa motricidad, ese desarrollo de esa motricidad, jalonando otros procesos del desarrollo integral, pero a través de cosas innovadoras, de cosas que sean diferentes. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién más quiere participar? Me faltan varios. Juan Esteban, Andrés, Dayana, te escuchamos. Profe, pues yo lo trabajé con mi mami, con mi hijo, y bueno, para ellos fue súper, digamos, como relajante, porque bueno, les puse música, cerrar los ojos, les hice como, digamos, que pensaran, pues digamos, como en esta situación, mi mamá está súper desesperada, eso ella dice que ya quiere salir, pero le da miedo mandarnos, o sea, ella nos manda a nosotros a hacer el mercado porque ya le da miedo salir.
pues digamos, por la pandemia. Entonces es algo muy chistoso. Pero entonces, bueno, pues yo lo trabajé con ellos pues como para que se relajara, pensara en un lugar pues digamos de campo, así libre, pues como respirar aire puro. Y pues Chris se relajó mucho y él decía que él quería ir al parque. Y él solo piensa en ir al parque porque pues dice que lo extraña mucho y que quiere salir, pero bueno, no ha podido. Y aparte de eso, bueno, también fue como pues hablar y como socializar, que qué les parecía, que cómo se sentían. Y pues a ellos les gustó mucho, o sea, pues trabajar como cosas así de relajación y de pensar en cosas positivas hace cambiar las perspectivas en estos momentos, pues que son como difíciles. Y aparte de eso, les implementé unos estiramientos como para descansar, como para relajarnos y pues se sintieron muy cómodos, o sea, expresaron mucho como felicidad. Entonces, pues me gustó mucho y igual, pues en el video se ve pues como mejor. Muy bien, muchas gracias, Dayana. Pero mira que tú nos estás diciendo algo que es muy importante y es, eh, estamos pasando por una situación muy compleja, por lo que ya veníamos hablando de que son cosas que no habíamos vivido y para las que no estábamos preparados, ¿verdad? Pero a veces nos encontramos en las aulas con niños que tienen unas condiciones de vida muy, muy fuertes, ¿sí? Entonces, son niños que en la casa presencian situaciones de violencia, que son maltratados, que son abusados, que a lo mejor no comen bien, no duermen bien. Bueno, hay una, digamos que una gama de muchas posibilidades de cosas que les pueden pasar a los niños. Y a través de este tipo de actividades estamos también un poco cambiándoles esas realidades. Entonces, por eso es tan importante que generemos estos espacios en los procesos en el aula y fuera del aula y en otros espacios, porque en esa medida yo también le doy un respiro al niño frente a lo que tiene que vivir a diario. Entonces, ¿cómo aseguramos que los ambientes de aprendizaje que yo genero en el aula o genero en la institución educativa o en la fundación o donde quiera que esté yo haciendo mi proceso de práctica o de trabajo como tal en el ámbito de la educación, yo puedo establecer un ambiente donde el niño tenga una situación de vida diferente, donde pueda reconocer otras cosas. Fíjate que muchos autores nos hablan de la educación como un proceso para emancipar, es decir, para liberarnos de los estereotipos, de los roles, de las muchas cosas que se nos vienen a nivel cultural. Generando y que seguimos reproduciendo en ese mismo proceso. Entonces, es importante que a través de estos espacios nosotros brindemos otras posibilidades para nuestros niños, en la medida en la que yo construyo ambientes diferentes, considero ritmos diferentes, establezco actividades innovadoras diferentes, voy a generar también la posibilidad de que mi niño proyecte un mundo diferente. ¿Sí? De eso se trata la educación, finalmente. ¿Quién más quiere participar? ¿Alguien más iba a hablar? Juan Esteban, Andrés, me faltan ustedes por participar. Yo, profe. Andrés, te escuchamos. Bueno, mi actividad la hice con dos niños. Uno como de 3 años y otro de 5. Sí, sí. Ellos jugamos un juego, sí, parecido a la golosa, pero con diferentes partes del cuerpo. O sea, las manos y los pies. Sí. Al principio ellos se negaban, pero cuando les expliqué que lo único que tienen que hacer es tener confianza en ellos mismos y divertirse. Eso era todo. Sí. Entonces ahí aceptaron participar. Sí. Ellos seguían diferentes secuencias del cuerpo. Sí. Lograron realizarlas y bueno, al final de esa actividad les pregunté que cómo se sintieron. Al final sintieron alegría y felicidad porque se divirtieron.
Ok, Andrés, muy bien. Era un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Cómo tenemos que generar esas múltiples formas de motivar a los niños para poderlos involucrar en esas actividades. Digamos que uno planea y cuando llega la intervención, lo que hablábamos hace un rato, resulta que no me salió como yo esperaba. Pero entonces ahí es donde está la magia del educador y lo que tú decías, cómo yo lo motivo para entender que a través de esa actividad estamos generando algunas potencialidades para el desarrollo de ellos y ellas. Muy bien, Andrés, muchas gracias por tu participación. Em, ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Juan Esteban, ¿cómo te fue a ti con el video? Bueno, Juan Esteban no va a participar. Creo que ya el resto participaron, ¿cierto? ¿Alguien falta? Yo, profe. Camila, te escucho. Pues yo trabajé con mi hermanita, una prima, dos primas, pues. Pues mi actividad fue la que dijo mi compañera de la abejita, del sonido de la abejita, la posición, como de respirar, les puse música relajante. Y me dio mucha risa porque mi hermana como que le dice a mi mami, mami, grabe bien. Y yo, Sofía, no diga eso porque va a salir ahí. Y mi mamá decía, entonces Camila, ¿yo qué hago si ya grabo más de 3 veces y ese video? Y corrígelo y corrígelo. Y yo, mami, pues tocó ahí. Entonces ahí, y después yo le pregunté a mi hermanita que cómo se sintió. Me dijo, me sentí muy relajada y fue muy rico porque también había la posición del gato, la posición del perro, la posición de la serpiente y la de la abejita. Entonces me dijo que fue muy lindo y que se sintió bien. Y yo, bueno, y que me dijo que sí eso se podía hacer todos los días, y que sí se podía hacer todos los días. Y yo le dije, mija, pero mija, yo le dije, si usted quiere, yo se lo hago todos los días. Y me dijo, bueno, ñañita, me dijo, bueno. Así, entonces fue muy bien, me encantó esa actividad, me encantó, fue muy relajante, porque igual también con la situación ella se siente estresada porque no puede salir. Entonces yo trato como de jugar con ella cuando ella me dice, yo quiero jugar, yo, bueno, pues si hay tiempo hay que jugar las dos. Entonces así. Además que nuestros niños están teniendo como esa falta de poder jugar con sus pares, ¿no? Con sus amiguitos, les hacen falta ya sus amiguitos, entonces sí hay que generar estos espacios. Muy bien, Camila. Digamos que el tema de cuando lo que estábamos hablando hace un rato, cuando uno trabaja con sistemas vivos, pues no sabe qué va a pasar, ¿cierto? Y eso hace parte de esa construcción, entonces no queremos un video perfecto, sino que queremos una experiencia donde lo que se haga sea posibilitar otros espacios para nuestros niños y niñas. Listo, muy bien, Camila. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el movimiento libre. Creo que alguien escribió. Juan Esteban, que no puede hablar. Vamos a ver qué nos escribió. Me encuentro solo en el local y ha entrado muchísima gente por el... Ok, me quedé solo, entonces quería pedir disculpas porque mis compañeras dicen que me estás preguntando. Ok, listo, vamos ahí dando la posibilidad. De pronto si alguna de ustedes le puede decir que nos escriba cómo le fue con la experiencia del video, que lo haga a través del chat, no hay ningún problema. Mientras vamos avanzando con el resto de la temática. Entonces, ¿cómo es el desarrollo motor de un niño cuando generamos espacios de movimiento libre? En la medida en que generamos esas experiencias, los niños tienen una evolución en sus movimientos y posiciones distintas a los niños que han sido intervenidos y colocados en una u otra posición a lo largo, sobre todo el primer año. Entonces, por eso es importante que brindemos la posibilidad. Esto sin querer decir que dejamos a un lado el proceso de la estimulación, para nada, pero sí permitimos el desarrollo a partir de esos movimientos libres, a partir de permitirle al niño que explore, que conozca, generándole estímulos que le permitan a ellos poder reconocer lo que hay en su entorno. Entonces el bebé siempre se coloca boca arriba como posición inicial, tumbado sobre la espalda, que esta es nuestra posición conocida en términos técnicos como supina, ¿cierto?
hasta que no alcanza otra posición por sí mismo. De esta forma, siempre que dejamos al bebé en una superficie para cambiarlo, dormir, descansar, jugar, se le deja boca arriba. Entonces, sí hay que empezar a explorar otro tipo de experiencias para permitirle al niño reconocer también lo que hace alrededor y reconocer su propio cuerpo, ¿cierto? De esta posición primera, que es boca arriba, parten el resto de los movimientos. Esta posición, siempre que hablamos de dejar al bebé en una superficie, es la que menos oposición ejerce a la fuerza de la gravedad y en la que más relajada puede encontrarse su musculatura y articulaciones. Digamos que hay muchas posibilidades de encontrar cómo yo exploro esta posición en los bebés para permitir que puedan generar sus movimientos libres. Una vez partimos de esa posición boca arriba, encontramos más o menos una secuencia de desarrollo y maduración psicomotora que digamos que la autora principal como de esta teoría es Amy Pickler, que ninguna de ustedes me ha pedido el link que les había dicho para que revisen la teoría que nos plantea esta autora. ¿Listo? De la posición de tumbado hacia arriba hasta volverse sobre el vientre, vueltas repetidas. Estamos entonces de reptar hasta el gateo, que va de determinadas edades a determinadas edades. Más adelante vamos a revisar el tema. Hacia la posición sentada, luego de la posición sentada hacia la posición de pie, y desde ponerse en pie libremente y agacharse hasta la marcha estable. Entonces, fíjense cómo va evolucionando ese desarrollo motor del niño a partir de estar en una posición inicial, que es la posición boca arriba. Pero cómo generamos nosotros también experiencias que les permitan a los bebés empezar a conocer otros movimientos que les permitan ir avanzando en ese proceso de evolución motora. Es importante decir que los grandes movimientos motrices y que existen una gran variedad de movimientos y posiciones intermedias fundamentales, en los niños que practican por propia iniciativa y se colocan entre uno y otro gran movimiento descrito en este esquema, generan algunas posibilidades de avance en el desarrollo motor del niño. Entonces, voy a compartirles una imagen. Espérenme a ver si logro aquí compartir la pantalla para que puedan ver el esquema del que les estoy hablando. ¿Listo? ¿Me confirman si ya están viendo la pantalla, chicos? Este es el esquema del que les estoy hablando. Entonces, fíjense cómo estamos inicialmente. ¿Están viendo la pantalla? No, profe, no se mira. Sí, señora. Yo sí la veo, profe. Bueno, Sí, profe, sí ¿la se están ve. viendo? Ok. Bueno, entonces, de pronto las que no puedan verla, cuando hagamos subir la grabación a YouTube, de pronto revisan para que la puedan encontrar, ¿listo? Sin embargo, bueno, para que no demos tantas vueltas, voy a compartirles aquí en el chat el link de la información donde les estoy compartiendo, por si acaso la quieren ir revisando al mismo tiempo. Entonces encontramos la posición 1, fíjense que está boca arriba, ¿verdad? ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Sí, ¿Cuál es profe. la posición 2? Esta que De está acá. medio lado. Ajá, entonces ahí va haciendo este reptar, es decir, va girando. Luego, ¿en qué posición está en la 3? Boca abajo. Boca abajo. Entonces aquí encontramos ya dos de las más reconocidas en términos técnicos, supina, que es esta, la 1, y prono, que es esta, la 3, que ya es boca abajo. ¿Listo? ¿Qué vemos en la imagen 4? ¿Alcanzan a ver ahí? Que gira, profe.
como Se que gira. gira, va girando en las 5, pero mira que va levantando manos, ¿cierto? Va levantando brazos y se va girando. ¿Qué vemos en las 5? Está Trata intentando de llevar hacer la los pies a vuelta. la boca. Levanta los pies. ¿Qué dijiste? Trata de llevar los pies como a la boca. Sí, ok. ¿Quién más habló al tiempo? Yo, profe, que pues se trata como si estuviera girando, o sea, como que ya movimiento los pies, Ajá. pero como girando. Ajá, entonces aquí ya encontramos los pies, ¿cierto? Ya reconocemos los piecitos y empezamos a girar para el otro lado, ¿sí ven? La diferencia de una imagen a la otra. Y luego ya que vemos en la 6. Que o sea, tiene posición, digamos, como de levantarse y está utilizando Ajá. las manos como apoyo. Ok, muy bien. Sí, ya levantamos la cabeza, ¿cierto? Y nos apoyamos sobre las manitos. En la 7 que vemos, Se empieza a retar. nos estiramos, ¿cierto? Y tratamos como de alcanzar cosas. En la 8. ¿Qué encontramos en la 9 ya? El gateo. El bebé ya empieza a gatear. La posición de gateo, pero fíjense cómo va evolucionando este proceso. Va reconociendo las partes de su cuerpo, su esquema corporal, ¿verdad? Para ir de alguna manera haciendo conciencia de esos movimientos y poder ir evolucionando en el proceso. ¿Qué vemos en la 10? Como pasando obstáculos. Ajá, pasando obstáculos, bien. Vamos pasando de la 10 a la 11, digamos que en la 11 también ya va generando otros movimientos un poco más como agachado, pero también ayudándose con los pies, un poco como ese rastreo, ¿cierto? Luego viene la posición 12. ¿Qué está haciendo en la 12? Como sentándose de medio lado. Ajá, sí, muy bien. Y en la 13 también ya va evolucionando ese sentado de medio lado hasta que logramos un sentado propio, ¿cierto? Autónomo. Vamos ahí avanzando de la 14 a la 15. En la 16, ¿qué vemos? De la 16 a la 17, 18. Cómo se va empezando a levantar. Cómo va generando posición de pie, ¿verdad? A la 20 ya vamos ya en una posición mucho más de pie. Pero fíjense que él se está agarrando aquí de un objeto, ¿verdad? Es decir, que aquí hay un apoyo para poder dar esa evolución de ese proceso. Luego viene la 21, que vemos acá en la 21. Se empieza a levantar, profe. Empieza a levantarse solo, ¿cierto? Bien, creo que era luz. Y 22, 23 y 24, el niño empieza a generar su propio equilibrio. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver a algún familiar, algún amiguito, algún vecinito que está empezando a caminar, cómo empieza a tambalearse y el niño mismo empieza a ubicar cuál es su punto de equilibrio para luego generar ¿qué? ¿Hay aquí en la 25? ¿Cómo se llama esta? Sus primeros pasos en apoyo. La marcha. Empezamos a generar marcha. ¿Listo? Entonces, fíjense que es un poco lo que nos estaba planteando la autora frente a cómo generamos esos movimientos a partir de movimientos libres que vamos potenciándole en el desarrollo del niño, que inicia desde una primera posición que es ¿cuál? Tumbado hacia arriba. Tumbado hacia arriba, que se llama ¿cómo? Supina. Supina. Muy bien. Entonces, digamos que va un poco evolucionando ese proceso a partir de esa estimulación que yo voy dando para que el niño pueda ir generando
ese avance motor en su proceso y generar asimismo una actividad autónoma. Ojo que hay que tener en cuenta también la condición del niño. No todos los niños evolucionan de la misma manera y dependemos de muchos factores que hay a su alrededor, como por ejemplo la alimentación, el acompañamiento del adulto y otras situaciones que se puedan generar. Hay que reconocer que podemos encontrar niños con dificultades motoras por parálisis cerebrales o por discapacidades motoras que se vayan dando en su proceso. ¿Listo? Entonces sí hay que tener en cuenta esa observación pues que yo hago. Y esa observación se va dando desde un proceso que es lo que vamos a trabajar de manera autónoma el día de hoy, que es la escala de desarrollo de los niños, y es una escala de desarrollo que está construida puntualmente para nuestro proceso en Colombia. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Es clara la Sí, señora. información? Listo. Entonces voy a compartirles este link de este video. No lo vamos a ver todavía. Esto lo vamos a dejar de tarea, pues, porque es un poco largo y se nos va toda la clase viendo el video. ¿Listo? Pero de este link que les acabo de enviar es de donde vamos a sacar la información. Este otro link que les enviara de donde estábamos revisando el tema de movimiento libre y las implicaciones que tiene el movimiento libre en el desarrollo de las infancias, ¿listo? Teniendo en cuenta como algunos hitos en el desarrollo motor de los niños. Y este video es el que nos va a dar como la explicación muy, muy clara de lo que es la escala de desarrollo. Sin embargo, voy a compartirles nuevamente la pantalla para que hagamos una revisión en términos generales de lo que es la escala de desarrollo. Este documento yo se los voy a enviar a través de Angie para la actividad que vamos a dejar para la próxima clase. ¿Listo? Entonces, ahí están viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Entonces, este es el documento de la escala abreviada del desarrollo. Esta escala fue dirigida por el doctor Nelson Ortiz Pinilla, que es consultor de UNICEF, y se hizo a través de la participación de muchos actores a nivel nacional para poder construir una escala que estuviera aterrizada a las condiciones de nuestro territorio a nivel nacional. Entonces allí van a encontrar cuáles son la selección de las áreas, los criterios para la selección de los indicadores, las instrucciones generales para la administración de la escala, cuáles son las instrucciones que se le dan a la madre, cuáles deben ser las condiciones físicas del examen, aunque eso está mucho más explicado en el video, por eso quiero que lo tengan ahí muy presente para que lo puedan revisar, cuáles son las condiciones del niño, el tiempo en el que se realiza la evaluación, el orden de la aplicación de la escala, punto de iniciación y punto de corte, calificación y registro de los datos, criterios de diagnóstico, material de aplicación. Ojo que nosotros no somos médicos, ¿no? Esto digamos que lo ejecuta directamente un médico para poder determinar cuál es la escala de desarrollo del niño. Sin embargo, como docentes es muy importante que reconozcamos cuáles son esos hitos que necesitamos que el niño tenga en su proceso de desarrollo para poder identificar cómo aprende el niño y cuáles son sus habilidades dentro del proceso educativo. ¿Listo? Permítanme un segundito, por favor.
Profe Elizabeth te escribió que ya Esteban respondió, que Esteban le dio la opinión de él. Perdón, qué pena con ustedes que me embolaté aquí con un rollo. Bueno, listo. Entonces, ¿están viendo mi pantalla o ya no la están viendo? Ya no, profe. No, profe, ya no se ve. No, profe. Qué pena con ustedes. Me puse algo torpe. Listo. Entonces, les estaba diciendo que es importante que reconozcamos cuáles son esos hitos en el desarrollo y es lo que vamos a revisar ahorita. ¿Listo? Entonces, vamos a ir directamente a ese punto de la escala abreviada del desarrollo. Digamos que es importante reconocer que esta escala no es el todo del desarrollo de los niños, ¿cierto? Sino que sí nos genera como una apertura un poco amplia para poder identificar en qué proceso está nuestro niño. Ahí en el mismo documento nos dicen cuáles son los materiales, entonces, por ejemplo, nos dicen de pronto tener una caja multiusos o un maletín para guardar y transportar el material. Ojo que lo que les estaba diciendo es, nosotros no podemos diagnosticar, pero sí podemos aplicar este tipo de actividades en términos pedagógicos, ¿sí? Para poder saber cómo puedo yo potenciar el desarrollo educativo de mis niños. Y podría ser, digamos que un aspecto muy importante o que de pronto ustedes lo puedan trabajar y fortalecer desde su proyecto de práctica para poder hacer un análisis investigativo o, bueno, un proceso pues de trabajo para identificar habilidades en los niños con los que ustedes van trabajando. Entonces, fíjense que no son materiales pues como así nada del otro mundo, lápices o lapiceros rojo y negro, una pelota de caucho de tamaño mediano, un espejo mediano, una caja pequeña que contenga 10 cubos de madera de aproximadamente 2 centímetros, 6 cuentas redondas de madera o plástico, aproximadamente 1.5 centímetros de diámetro con su correspondiente cordón para ensartar, unas tijeras pequeñas de punta de roma, un juego de taza y plato de plástico, 10 objetos para reconocimiento a saber, moneda, botón grande, perdón, carro, vaca, caballo, muñeca, pelota de ping-pong, cuchara, llave, pato o gato. Estos objetos se utilizan para los ítems de nombrar y reconocer, pueden y deben cambiarse de acuerdo al contexto cultural. Se trata de objetos comunes en el ambiente del niño, ¿sí? Yo no le voy a llevar a un niño de la costa, no sé, un caballo, aunque podría ser, pero digamos que es más común, por ejemplo, en la costa o en el Pacífico, que sea como del ambiente de los niños. Alguna de las chicas que son de otras áreas de otras regiones del país, ¿qué podrían usar, digamos, ustedes para hacer esta intervención con niños en sus territorios? ¿Quién quiere participar? No todas al tiempo. Camila. Luz. Profe. Señora, ¿quién dice profe? Disculpa, Camila. Disculpa, ¿me repites la pregunta? La escala nos plantea unos objetos, ¿cierto? Que deben estar acorde al espacio o al entorno o al contexto, pues, donde estoy aplicando yo la encuesta, ¿sí? Si me plantea moneda, botón grande, carro, vaca, caballo, muñeca, pelota de ping-pong, cuchara, llave, pato o gato.
¿qué objeto pondrías tú que estuviera acorde de pronto a la cultura donde tú creciste? ¿Cuál cambiaría? Pues, pues también puede ser objetos musicales, ¿no? Sí, puede ser. Pues acá en Tumaco sería como que la marimba, el guasá, el cununo, no sé cómo hay una maraca. Papi, ¿cómo se llama esa que uno hace así? Que se hace como con guadua. Guasá. El guasá, esas. Digamos, Con eso por se ejemplo, implementaría. el carro y digamos, si estamos en algún contexto, digamos, donde hay río o donde hay mar, pues no voy a poner un carro, voy a poner algo a lo que tengan más, con lo que tengan más afinidad los niños, ¿no? Sí, pues acá hay río y también hay mar. Entonces sería como lancha, canoa, Ok. cosas así. Ujú. Sí. Entonces, bien, Cami, muchas gracias. De eso se trata, por eso esta escala abreviada del desarrollo, les digo que está aterrizada a los contextos de nuestro territorio. Y de hecho, la misma escala o el mismo instructivo nos dice, estos objetos pueden y deben cambiarse de acuerdo con el contexto cultural. Se trata de objetos comunes en el ambiente del niño. Un cuento o revista que contenga dibujos o fotografías llamativas, preferiblemente paisajes con animales y objetos conocidos en la región, una libreta para hacer anotaciones. Bueno, ahí están todos los instrumentos, bueno, los materiales que se necesitan para poder desarrollar la escala que yo voy a implementar con nuestros niños. ¿Listo? Entonces, las instrucciones específicas, y aquí quiero que estén muy atentos todos porque les voy a ir preguntando para que me ayuden a leer, porque no voy a hablar yo como una lora según el meme. ¿Listo? Entonces, en la primera área de revisión que se hace es el área motricidad gruesa. Entonces, ¿cuáles son los ítems de condiciones de observación? Ojo que es muy importante que yo como profesor esté muy atento a observar qué es lo que hace el niño en las determinadas actividades que yo le voy poniendo. Entonces, el primer ítem, ¿cuál es? ¿Quién me lee? ¿Quién me ayuda a leer? Patea vigorosamente. Ajá. Entonces nos dice, coloque al niño acostado boca arriba con las piernas libres, observe durante algunos segundos su comportamiento espontáneo, llame su atención con algún juguete. Y luego nos dice en los criterios de respuesta, el niño reacciona moviendo y pateando vigorosamente con ambas piernas. Es decir, yo le voy a plantear al niño una actividad donde voy a determinar cuáles son sus movimientos a la hora de hacer a la hora de patear un balón, ¿listo? O a la hora de patear una botella. Bueno, eso depende del contexto en el que yo esté. ¿Listo? ¿Quién me ayuda leyendo el ítem 1? Levanta la cabeza en prona. En prona. Sigue leyendo, por favor, la explicación de acá. Coloque al niño boca abajo, observe su comportamiento espontáneo, llame su atención con algún juguete o solicite a la madre que lo haga. Es decir, si yo tengo al niño boca abajo, voy a revisar que el niño haga este movimiento de levantar la cabecita, ¿listo? Segundo ítem. ¿Quién me ayuda? Yo. Profe, ¿lo puedes bajar un poco? Este acá. Levanta. Levanta la cabeza y pecho en prona. Entonces dice, observen la misma situación del ítem anterior. Es decir, que además del niño de levantar la cabeza, levante también el pecho. ¿Listo? Tercer Sí, ítem, señora. ¿qué dice?
Yo, profe, sostiene la cabeza al levantarle de brazos. Coloque al niño acostado boca arriba, tómelo suavemente de ambas manos y levántelo lentamente unos 20 o 25 centímetros. Repítalo 2 o 3 veces. Pues mira lo que nos dice en el criterio de evaluación. Al levantarlo, el niño sostiene el peso de su cabeza, en ningún caso la deja caer hacia atrás. Fíjense que muchas veces cuando tenemos niños con algunas discapacidades o algunas dificultades en términos motores, son niños que no logran hacer el control de su cabecita. Entonces ahí ya tenemos una situación de alarma como maestros. Ojo que esta escala abreviada del desarrollo está dada desde las edades, que ya más adelante vamos a ver, hay unos rangos de edad determinados que nos van a permitir identificar cuál es la evaluación que yo debo hacer. Es decir, esta evaluación que son de muchísimos ítems, pues no se los voy a hacer todos a un niño que tiene 3 meses de edad, ¿sí me hago entender? Sino que dependiendo de la edad, yo sé a sí mismo que le voy a dar de observación para la aplicación de la escala. Listo, el cuarto, ¿qué dice? Control de cabeza sentado. Coloque al niño sentado con ayuda sosteniéndolo suavemente de la espalda, ya sea sobre la colchoneta o en el regazo de la madre. Ajá, control de la cabeza sentado, muy bien. El ítem 5. Se voltea de un lado a otro. Observe el comportamiento espontáneo del niño mientras está acostado sobre la colchoneta. Llame su atención con algún juguete o solicite a la madre que lo haga. Esto buscando generar ¿recuerdan el que vimos hace un ratico, el esquema que vimos ahorita? Como el niño da botes y se gira de un lado al otro, tanto en posición boca arriba como en posición boca abajo, se gire. Eso me va a permitir identificar habilidades que el niño tenga en términos motores. El sexto ítem, Andrés. Intenta sentarse solo. Observe el comportamiento espontáneo del niño mientras se encuentra sobre la colchoneta. Mientras está acostado, llame su atención con algún juguete. Fíjense que nos dice todo el tiempo, llame su atención, porque en la medida en la que yo motivo al niño, puedo generar que el niño me muestre cuáles son los movimientos que logra alcanzar. ¿Listo? El séptimo, Angie Uribe. Se sostiene sentado con ayuda, coloque al niño sentado con apoyo de un cojín o pida a la madre que lo sostenga ligeramente de la espalda, observe por algunos segundos. ¿Cuáles son esos movimientos? Porque a veces los niños no logran ni siquiera mantenerse sentados con apoyo, sino que se caen, ¿sí? Entonces hay que revisar cuáles son esas habilidades. Si el niño no se sostiene sentado con ayuda, algo está pasando. Es decir, que no hay un proceso del comportamiento motor a nivel de tono muscular que le permita al niño generar ese comportamiento de quedarse sentado, al menos con el apoyo, sino que inmediatamente se va, ¿listo? Ítem 8. Se arrastra en posición prona. Coloque el niño boca abajo, llame la atención ofreciéndole un juguete o solicite a la madre que lo haga. Observe su comportamiento algunos segundos. Entonces, ¿eso qué posición es? Boca abajo. Boca abajo, bien. Entonces, ¿cómo se arrastra, cierto? Eso nos permite también identificar la fuerza que tienen los niños, tanto en los brazos como el apoyo que generan en el vientre y en las rodillas. ¿Listo? Ítem 9. Verónica. Verónica no tiene micrófono, ¿no? Lisette. Sí, profe, sí tengo. Te escucho, ver, qué pena. Se sienta por sí solo. Observe el comportamiento del niño durante el examen. Coloque el costado boca arriba y llame su atención o solicite a la madre que lo haga. Ok, ¿para qué? Para ver si el niño logra sentarse solo, ¿listo? Siguiente ítem, número 10, Geraldine. Gatea bien. Observe la reacción del niño en el ítem anterior. Insista llamando su atención con un juguete atractivo.
Ujú. Esto porque hay muchos niños que se saltan este paso, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros hicimos el ejercicio en la clase, gateando, y hablábamos de todas las dificultades a nivel de lateralidad que se generan cuando los niños no hacen este ejercicio? ¿Sí lo recuerdan? Sí, señora Cruz. Listo, número 11, Dana. Ya, profe, ya. Un momento. Se me perdió. Ay, ¿dónde está? Se agarra y sostiene de pie. Observe el comportamiento espontáneo del niño durante el examen. Llame su atención con algún juguete cerca de la mesa o las rodillas de la madre. Ajá. Fíjense que lo que habíamos hablado ahorita del esquema del bebé desde la primera posición hasta allá en generar marcha es lo que estamos analizando en estos ítems, ¿cierto? Eh, Siguiente ítem, Jimena. Se para por sí solo. Observa el comportamiento espontáneo del niño durante el examen. Si el niño se encuentra sentado, llame su atención ofreciéndole algún juguete o solicite a la madre que lo haga. Ok, gracias Jimena. Ítem 13, Angie Hernández. ¿Dónde está? Luz. Da pasito solo. A continuación del ítem anterior, pida a la madre que invite al niño desde una distancia de 1 o 2 metros. Observe el comportamiento espontáneo del niño durante el examen. Ajá, a ver si empieza a generar esos pasitos. ¿Listo? Siguiente ítem, María Fernanda. Camina solo bien. Observe a continuación del ítem anterior, observe el comportamiento espontáneo del niño durante el examen. Hay que hacer esas observaciones porque a veces encontramos niños que tienen algunas dificultades en términos físicos para poder generar la marcha, ¿cierto? Es decir, que tienen un piecito de pronto doblado o desviado. Entonces hay que hacer ese análisis para poder identificar cómo fortalecer ese proceso con los niños. ¿Listo? Siguiente ítem. Camila. ¿Alguna de las Camilas que tenga micrófono? Yo, profe. Corre. Observe el comportamiento espontáneo del niño. Invítelo a correr alrededor del cuarto. Ok, bien. 16. ¿Quién me ayuda? María Alejandra. Sí, profe. Coloque la pelota, ¿qué? Patea la pelota. Coloque la pelota quieta a la distancia aproximada de 2 o 3 pasos del niño. Pida al niño que patee en una determinada dirección. Ok. Y fíjense que aquí ya estamos, por ejemplo, identificando también seguimiento de instrucciones, ¿no? Siguiente ítem. ¿Alguien que me ayude? Yo, profe, qué pena. Señora. Tú y después la siguiente compañerita. Dale. Patea la pelota. No, ese ya lo dimos. ¿Cuál, profe? El 18. El 18. Salta en los dos pies. Demuestre al niño cómo saltar en los dos pies juntos. Pídale que repita con usted este ejercicio. Ok. 19. ¿Quién seguía? Yo. Dale. Se empieza en ambos pies. Se empina en ambos pies. Ok. Demuestra al niño cómo empinarse juntando los pies y levantando los talones simultáneamente. Ok. Siguiente.
Yo, profe. Dale. Se levanta sin usar las manos. Solicitar al niño que se ponga de rodillas y levante las dos manos. A continuación, pedirle que se ponga de pie sin apoyarse. Ujú. Eso nos permite identificar coordinación motora del niño. ¿Listo? Siguiente. Vamos a leer ahora solamente estos ítems. ¿Listo? Lisette Méndez. Camina hacia atrás. Lisette, escúchame. Vamos a leer solamente estos de acá. ¿Listo? Ok. Vamos a terminar contigo la parte motora gruesa. Entonces, dale. Camina hacia atrás, camina en puntas de pies, se para en un solo pie, se lanza y agarra la pelota, camina en línea recta, salta 3 o más pasos en un pie, hace rebotar y agarra la pelota, salta a pies, puntillas, cuerda 25 centímetros, hace caballitos alternando los pies, salta desde 60 centímetros de altura. Y hasta ahí. ¿Listo? Entonces, fíjense que incluso podríamos pensarnos en hacer un circuito motor de motricidad gruesa a través de estos ítems, ¿sí o no? Incluso lo podemos trabajar con niños ya grandes desde el primer ítem, que solamente levanten la cabeza acostaditos. Ese tipo de movimientos nos van a permitir generar actividades que los van a empezar a convocar a desarrollar otras actividades que les vamos a ir proponiendo. ¿Listo? Hasta ahí preguntas, observaciones. ¿Nadie? Listo. Geraldine. Señora. ¿Me vas a ayudar leyendo nuevamente solamente estos? ¿Listo? Sí, señora. Contigo vamos a terminar el área motriz fina. Dale. Sigue movimiento horizontal y vertical del objeto. El niño debe estar acostado. Solamente boca estos, hija. Solamente los que están en negrilla. Entonces, abre y mira sus manos, sostiene objetos en la mano, se lleva objetos a la boca, agarra objetos voluntariamente. Esto es coordinación visomotriz, ¿no? ¿Listo? ¿Sigue? Un objeto en cada mano, pasa objetos de una mano a otra, manipula varios objetos a la vez, agarra el objeto pequeño con los dedos, agarra cubo con pulgar e índice. Mete y saca objetos en la caja, agarra tercer objeto sin soltar otros, busca objetos escondidos, hace torre de 3 cubos, pasa hojas de un libro, anticipa salida del objeto, tapa bien la caja, hace garabatos circulares, hace torre de 5 o más cubos, ensarta 6 o más cuentas. ¿Saben qué son esas cuentas? Espérame un segundo, hermosa. No, profe. ¿Qué serán esas cuentas? ¿A qué suena eso? Espérenme a ver si les puedo mostrar una cuenta. Esto es una cuenta. ¿Sí las ven? ¿Me están viendo? Sí, señora. Entonces son objetos que tienen como un huequito por donde yo puedo ensartar cosas. Esos son cuentas. ¿Sí? Entonces hay cuentas pues de diferentes tamaños.
¿Listo? Sí, señora. Listo. De hecho, quiero contarles una experiencia. Unas compañeras de ustedes de distancia hicieron que crearon a través del proyecto de ellas de práctica, crearon un maletín se llamaba Saberes Ancestrales. Entonces, a través de ese maletín les enseñaron a los niños, por ejemplo, a hacer con arcilla o con barro, implementos para machacar, hicieron collares con cuentas, pero eran collares hechos con eran piedras, digamos, que usan, por ejemplo, grupos indígenas para construir sus artesanías, ¿sí? Entonces, fíjense que a través de ese tipo de actividades yo puedo fortalecer el desarrollo de la motricidad fina y estoy generando también otras posibilidades, como por ejemplo enseñarle al niño una manualidad que después más adelante pueda fortalecer y por qué no pensarnos más adelante en un emprendimiento de artesanías, ¿sí o no? Entonces, no nos quedamos solamente en el desarrollo de la motricidad fina, sino que nos estamos proyectando a otros ámbitos del desarrollo del niño, no solamente desde lo puntualmente de lo motor fino, sino también en otros aspectos ya cognitivos, personales, sociales, incluso hasta económicos, políticos, bueno, una cantidad de cosas que podemos desarrollar a través de este tipo de actividades. ¿Listo? Continúa, Yera, por favor. Sí, profesora, claro. Copia línea horizontal y vertical. Separa objetos grandes y pequeños. Figura humana rudimentaria 1. Explícame esta, por favor. Lee este pedazo. Solicite al niño que pinte una figura humana. Pinte aquí. Un niño, una persona o un muñeco. Es decir, ahí vamos a reconocer cómo el niño percibe el cuerpo o la figura humana, ¿cierto? Y no tiene que ser exactamente pues el dibujo perfecto, sino es una figura rudimentaria. A eso se refiere este rudimentario. ¿Listo? Dale, 23. Corta papel con las tijeras. Copia cuadro y círculo. Dibuja figura 2. Figura humana y nos dice proceda como en el ítem 2, 22, es decir, esta misma de acá, pero ya el niño empieza a ser un poco más detallista en el proceso de dibujar esa figura humana, ¿listo? Dale 26. Agrupa por color y forma. Ajá. Dibuja escalera, imita. Ok. Agrupa por color, forma y tamaño. Reconstruye escalera de 10 cubos. Dibuja casa. ¿Listo? Hasta ahí el área de motricidad fina. Entonces, fíjense que hay muchas actividades que de hecho nosotros desarrollamos, pero que no las analizamos como dentro de ese proceso de desarrollo del niño. ¿Listo? Siguiente me va a ayudar. Helen. Sí, señora. Listo, entonces vamos a ver el área de audición y el lenguaje en el desarrollo de los niños. ¿Listo? Entonces, desde el 0. Se sobresalta con ruido. Ajá. Busca sonido con la mirada. 2 sonidos guturales diferentes. Balbucea con las personas. 4 o más sonidos diferentes. Ríe a carcajadas. Reacciona cuando se le llama. Pronuncia 3 o más sílabas. Hace sonar la campanilla. Una palabra clara. Niega con la cabeza. Llama a la madre. Entiende orden sencilla. Reconoce 3 objetos. Combina 2 palabras. Reconoce 6 objetos. Nombra 5 objetos.
Usa frases de 3 palabras, más de 20 palabras claras. Dice su nombre completo. Conoce alto, bajo, grande, pequeño. Ujú. Usa oraciones completas. Define por su uso 5 objetos. Repite 3 dígitos. Describe bien el dibujo. Cuenta dedos de las manos. Distingue delante, atrás, arriba, abajo. Ujú. Nombra 4 a 5 colores. Expresa opiniones. Reconoce izquierda, derecha. Conoce días de la semana. Ujú. Ya está ahí. Listo, Helen, gracias. Entonces, fíjense que desde la parte de audición y de lenguaje estamos reconociendo diferentes formas como el niño se comunica, ¿sí? Y esto hay que tenerlo presente, digamos, también cuando trabajamos con niños sordos, ¿cierto? Porque hay que identificar cómo hacemos ese proceso de lenguaje con ese niño. Entonces, es importante encontrar que estas actividades o estos ítems me permiten a mí identificar esos procesos en el desarrollo comunicativo del niño, pero además, chicos, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, y es que a través de estas escalas, ustedes sustentan y soportan las actividades que ustedes desarrollan con los niños a través de las prácticas, ¿listo? Es decir, no es que yo me inventé cualquier cosa y voy y lo hago y voy y lo presento y ya, sino que desde una escala, desde una teoría, yo me paro para poder determinar que lo que estoy haciendo está validando un proceso de desarrollo en el niño y procesos de aprendizaje. Fíjense que no es solamente para diagnosticar cómo está, sino también para fortalecer esas habilidades que tienen los niños, tanto a nivel motor grueso, a nivel motor fino, a nivel auditivo y de lenguaje. ¿Listo? Y finalmente, la última área que nos revisa la escala abreviada del desarrollo es el área personal social. Entonces, Andrés, ayúdame con esta, por favor. Sigue movimiento del rostro. Ujú. Reconoce a la madre. Sonríe al acariciarlo. Se voltea cuando se le habla. Coge manos del examinador. Acepta o coge juguete. Pone atención a la conversación. Ayuda a sostener taza para beber. Reacciona a imagen en el espejo. Imita aplausos. Entrega juguete al examinador. Pide un juguete u objeto. Bebe en taza solo. Señala una prenda de vestir. Señala 2 partes del cuerpo. Avisa higiene personal. Señala 5 partes del cuerpo. Trata de contar experiencias. Control diurno de orina. Diferencia niño, niña. Dice nombre, papá y mamá. Se baña solo, manos y cara. Puede desvestirse solo. Comparte juego con otros niños. Tiene amigos especiales. Puede vestirse y desvestirse solo. Sabe cuántos años tiene. Organiza juegos. Hace mandados. Conoce nombre de vereda, barrio y pueblo de residencia. Ujú. Comenta vida familiar. Listo, Andrés, gracias.
Fíjense entonces que a través de esta escala son cómo el niño se relaciona con su entorno para poder identificar sus habilidades, ¿listo? Esto es importante trabajarlo teniendo en cuenta también si hay un diagnóstico previo en el desarrollo del niño, es decir, si tenemos un niño con algún tipo de discapacidad u otras habilidades diferentes, pues es importante que sepamos para asimismo adaptar la prueba cuando la vayamos a realizar, porque digamos, muy seguramente si yo tengo un niño que presenta, no sé, limitación auditiva, pues lo llamo y no me va a atender, ¿cierto? Pero yo debo generar la adaptación para poder identificar cómo este niño presta atención o se comunica con su entorno. Fíjense que aquí les estoy mostrando ya como tal el instrumento. Esta primera parte se llama anamnesis. Quiero que lo tengan ahí como en el radar esta palabra, aunque nosotros como licenciados y como profesionales de la educación no trabajamos mucho el ejercicio de las anamnesis, en algunos casos y en algunos escenarios de intervención de nosotros encontramos que se nos solicita llenar anamnesis. Es decir, cuando trabajamos en un jardín o en un colegio, digamos que no es muy común que nos soliciten generar una anamnesis, pero cuando trabajamos en fundaciones o en IPS de rehabilitación, sí nos solicitan el tema de las anamnesis y debemos conocer ese término, ¿listo? Esa anamnesis, ¿qué es? Es básicamente como una historia de la persona con la que estamos generando la intervención. Entonces acá nos determinan, bueno, número de historia clínica que generalmente solo llenan otros profesionales, eh, cuál es la EPS, el nombre, perdón, nombre del niño, primer apellido, segundo apellido y los nombres, el sexo, si es, aunque aquí está mal, digamos que esta escala es un poquito eh, no vieja, pero lleva varios años trabajándose desde 1999, si no estoy mal, es que se trabaja, y digamos que hemos tenido un avance muy importante en términos de sexo y de género, de reconocimiento de género. Entonces, cuando hablamos de sexo, hablamos de mujer u hombre, y cuando hablamos de género, hablamos de masculino y femenino. Sin embargo, pues esta escala está establecida pues a nivel nacional e incluso a nivel internacional desde el UNICEF, que ha sido como quien generó el acompañamiento en el desarrollo de la matriz abreviada. Entonces, pues se sigue manejando así, pero hago la claridad para que ustedes sepan que esta parte de acá ha ido evolucionando, ¿listo? Dirección, fecha de nacimiento, cuál es el peso y la talla del niño, aunque van a ver que en el video nos sugieren que esta parte de peso y talla sea lo último que se haga una vez se haya hecho las otras actividades anteriores, porque a veces cuando generamos este proceso con los niños se inquietan, se alteran y entonces vamos a generar una dificultad en el desarrollo de las actividades. Por esto se propone que esta parte se haga al final, ¿listo? Y acá está pues la síntesis de las evaluaciones, que esto se llena al final de la intervención. Entonces acá está la escala como tal, el instrumento. Acá ustedes ven cada uno de los ítems que habíamos hablado y la evaluación que se le hace a cada uno para poder establecer cuál sería el rango. Esa evaluación lo que nos va a permitir es identificar, ahorita les voy a mostrar acá, ¿cuál es el parámetro para estar en la evaluación de ese niño? Entonces podemos generar un ítem de alerta, medio alto y alto. Cuando hablamos de alerta es que hay que generar un proceso de acompañamiento médico y terapéutico para poder fortalecer esas habilidades en el niño porque seguramente está presentando dificultades, ¿sí? Cuando hay medio, también hay que generar acompañamiento, medio alto, pues ya hay que hacer un proceso de estimulación desde diferentes ámbitos del desarrollo y de interacción del niño, y alto es cuando tenemos un niño que a nivel de esta escala, pues tiene un desarrollo normal. ¿Listo? Entonces, chicos, hasta aquí preguntas.
¿Les parece interesante? ¿Se aburrieron? ¿Se durmieron? ¿Ya tienen hambre? No, profe, pues yo creo que es, de cierta manera es como muy enriquecedor para nuestra carrera porque pues no nos habían hablado sobre eso. Ujú. Listo, Geraldine. Entonces, ¿qué vamos a hacer? María Fernanda está haciendo una intervención por el chat, entonces me va a permitir leer. Dice, profe, como docentes podemos trabajar en clínicas. Bueno, em, tanto como en clínica, no, pero hay ámbitos o escenarios más bien de trabajo para nosotros como licenciados en la parte de rehabilitación infantil. Yo soy licenciada en educación especial, creo que les conté cuando iniciamos el proceso este semestre. Soy licenciada en educación especial. Antes de hacer mi maestría, empecé a trabajar digamos, en todo el proceso con población con discapacidad. Trabajé en un centro de atención a población con discapacidad y yo era la única licenciada en educación. El resto de profesionales eran profesionales de la rehabilitación, como son fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y creo que ya, y bueno, digamos, personas que trabajaban el tema de vocación. Entonces, sí, en la medida en la que nos vamos consolidando como una profesión seria, donde tenemos un buen discurso, donde desarrollamos unos buenos procesos de investigación, vamos dando apertura a otros campos laborales, más. Entonces, después de haber trabajado en ese centro de atención a población con discapacidad, que eso era a nivel público, es decir, la alcaldía era quien lideraba el tema, y además de hacer ese acompañamiento con población con discapacidad, yo hacía acompañamiento en instituciones educativas públicas a niños que tenían dificultades del aprendizaje. Entonces yo generaba como unas aulas alternativas, transitorias, donde los niños fortalecían sus habilidades escolares. Y luego de haber participado de ese equipo, inicié a trabajar en una IPS de rehabilitación infantil que hay aquí en FACA que se llama Emanuel. Y allá lo trabajaban, digamos que el área se llamaba neuropedagogía, y en neuropedagogía yo hacía parte de ese equipo y nosotros hacíamos todo el proceso de acompañamiento, fortalecimiento y desarrollo de habilidades escolares en niños con discapacidades. Entonces, fíjate que sí hay apertura de nosotros, pero en la medida en la que nosotros le vamos dando importancia al ejercicio de la educación infantil. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Con gusto, Mafe. ¿No más preguntas? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para la próxima clase? Vamos a ver el video. El video dura aproximadamente una hora y como 30 segundos, no estoy segura, es un poquito largo, pero nos explica todo lo que vimos así como a grandes rasgos del documento, nos lo explica en el video. ¿Qué vamos a hacer del video? Y esto lo vamos a trabajar en parejas o en grupos, no sé, pero grupos no más de 3 personas. Ustedes se organizan ahí como en sus grupos de trabajo, y lo que vamos a hacer es, vamos a ver el video y vamos a generar un resumen, no más bien un resumen, no, una reseña de ese video, haciendo visible qué fue lo que más les llamó la atención, cuáles son los aspectos que nos resalta la escala abreviada del desarrollo, qué nos solicita, qué debemos tener en cuenta a la hora de aplicar este tipo de test. ¿Listo? Y yo les habilito en el aula virtual en la semana 12 la tarea para que por favor lo suban en PDF. ¿Listo? Entonces, una reseña del video. Yo les voy a adjuntar el video. Ahorita les envío con Angisita el documento también para que lo tengan ahí ustedes a la mano y puedan hacer la reseña para la próxima clase. ¿Listo? Y en la próxima clase, entonces, hacemos socialización de lo que trabajaron. ¿Cuántas páginas la reseña? No, lo que les salga.
no esperaría yo que fuera una reseña de 2 párrafos, Angicita, sino pues que sea una reseña muy, muy clara, visibilizando lo que entendieron, lo que comprendieron y la importancia de la escala en su proceso de formación. Preguntas, con gusto, mi vida, con todo gusto. Preguntas. Mínimo 2 personas, máximo 3 personas en el grupo, ¿listo? Bueno, profe. Angisita, te pido el favor si me colaboras con Jennifer para avisarle para que se incluyan alguno de los grupos. Semana 12. Y ojo que la próxima semana tenemos parcial, ¿no? Claro que sí, yo ahorita descargo el video, lo subo a YouTube y se los comparto, Juan Esteban. Gracias, Profe, Angisita. Señora. Esteban me ha mandado como tal la opinión de él sobre el video. Te escucho. Sí, pues como estabas explicando el tema, entonces pues, no te la puedo decir. Pero entonces él me dijo que decía, la experiencia fue un poco experimental para mí y mi hermana, ya que nos quedamos solos. Entonces la invité a interactuar conmigo y asimismo probara algo de mi carrera. Me empezó a decir que nosotros estudiábamos o manteníamos jugando y que a la hora de practicarlo en un niño sería curioso ver cómo interactúa a partir de la música y la la corporealidad o corporeidad. Sí, yo creo que sí. Y que desde el punto psicológico que ella manejaba a su nivel profesional, es una dinámica para estar en casa y disfrutar con los menores. Ok, listo, muy bien. Muchas gracias, Juan Esteban, por tu participación. Listo, entonces yo ahorita termino ya de grabar la sesión, la descargo, la subo a YouTube y les comparto el link también. Tienen a la mano el link del video que vamos a revisar, ¿verdad? El que enviaste al... Sí, señora, profe. Sí. ¿Sí? Se los voy a enviar por WhatsApp también, Angisita, porque ahorita como nos salimos de acá del grupo, de la sesión, entonces se nos borra la información, entonces se los envío por WhatsApp para que por favor me ayudes a compartirlo a tus compañeros. Listo, entonces ese es el video que vamos a ver. Vamos a hacer una reseña en grupos, no grupos de 1, grupos de 2, mínimo, máximo de 3. ¿Listo? Okay. La próxima semana entonces hacemos la socialización del video, de la reseña, lo que trabajaron, lo que encontraron, lo que revisaron. Sacamos puntos de participación de ahí, así que estén muy pilosos en ese proceso. Y una vez hayamos hecho eso, generamos el proceso del parcial. ¿Listo? Bueno, profe. Sí, señora. Profe, nosotras, Natalia me acabo de escribir y bueno, nosotras queríamos preguntar. Querían preguntarme, te me fuiste. Lo siento. Queríamos preguntarte sobre pues el video que te enviamos de las actividades de los compañeros, pues ya que la clase pasada y creo que antepasada no habíamos podido. Yo no lo subí, ¿cierto? Esa tarea la tengo pendiente, tengo que subirla y enviarles ese link también. Sí, profe. Entonces, pues queríamos preguntarte, pues, cómo te ha parecido pues, la actividad de nosotras y bueno, la participación de los compañeros y sus familias. Listo. Bueno, corchada aquí, he de ser sincera, no lo he revisado, Lisette. Yo vi que llegó el video, pero no he tenido tiempo de revisarlo. Entonces, ahora más tarde que haga la revisión de los otros videos, descargo el de ustedes, los reviso y les hago la retroalimentación. ¿Listo? Vale, profe. Pena con ustedes, la verdad se me pasó por completo y es que he tenido como una cantidad de cosas ahí pendientes de la U, entonces se los quedo debiendo, pero ahorita lo descargo, lo subo a YouTube y se los comparto también a sus compañeros. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Yo también ya lo subí a YouTube
por si alguien lo quiere ver. Ah, bueno, ya lo tienes tú en YouTube. Si quieres, regálanos Sí, el profe. link, porfa. Ok, ya te lo Con eso no lo subimos 2 veces. Bueno, mientras Lizeth nos regala el link del video, entonces no tenemos preguntas, listo, toda la información clara. Igual cualquier cosa que necesiten, inquietudes que tengan, a través de Angiecita, Angie Uribe, me pueden contactar, ¿listo? Recuerden en la reseña también, por ejemplo, hacer visibilizar el tema del juego en ese tipo de actividades para la identificación de habilidades motoras y de desarrollo integral en los niños, ¿listo? No olvidemos que el juego es base fundamental para todo lo que hagamos nosotros. Lisette, si quieres, nos lo compartes a través de Angie, ¿sí? Por favor. Sí, vale, profe. Mientras lo ubicas, ¿listo? Nos lo Sí, compartes a profe, través de... tampoco gente en internet. Tranquila, no te preocupes, yo entiendo. Listo, niños. Entonces nos vemos la próxima clase. Espero que haya sido muy productiva la jornada de hoy, que hayamos aprendido cosas. Ya ahorita les envío el documento con Angie también por el WhatsApp para que lo tengan ahí y lo puedan revisar. ¿Listo? Un abrazo. Terminamos 3 minuticos antes. Espero que tengan una buena tarde, que almuercen rico. Por favor, cuídense mucho. Todas las medidas de precaución, quienes están en contacto con personas, digamos, como Esteban, bueno, los que estén trabajando, mucho, mucho cuidado. Por favor, lávense muy bien las manos, anden con antibacterial, que sean buenos tapabocas y eviten estar muy cerca de la gente que hay a su alrededor. ¿Listo? Un abrazo, Dios los bendiga y estamos en contacto. Gracias, profe, muy amable. Gracias, profe, Bueno, igualmente. Jimé, bueno, Aleja, Gracias, profe. Gracias, profe. a ustedes, Lizeth, a ti, gracias. Bonita tarde, bonita semana. ¿Listo? Chaito, pues. Chao, profe. Chao.